Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Vanessa Vallejo. Hoy vamos a conversar sobre un tema que, si bien es general y que se ha tocado, se toca en muchas ocasiones, se repite una y otra vez sobre estas ideas, porque es muy importante. Yo creo que cada que se acercan unas elecciones, particularmente ahora en Estados Unidos tenemos elecciones en noviembre, donde vamos a saber si va a ser Joe Biden o el expresidente Donald Trump, quien asuma el poder en los próximos 4 años. Cada que llegan unas elecciones, yo vuelvo sobre este tema, vuelvo a analizar sobre este tema, intento buscar nuevos elementos para entender y este es el tema de nuestro podcast de hoy, por qué la gente sigue votando izquierda. Y es que hay muchos estudios durante la historia, hay muchos datos, hay informes, hay muchas pruebas en diferentes sentidos que deberían dejar claro a la gente que entre mayor libertad económica tenga un país, pues mayor es la prosperidad de ese país. Y que entre menor libertad económica tenga, es decir, entre más izquierda, entre más socialismo, entre más cosas el Estado controle, menor es la prosperidad de ese país, ¿no? Eso en materia económica. Ahora, en otros asuntos, creo que también podemos conversar sobre eso, pero creo que las pruebas también apuntan y muestran los resultados negativos y digamos que la desembocadura lógica de la izquierda siempre es problemática, no solo por la parte económica, pero también por otros asuntos, si quieren, de índole social o cultural. Entonces, voy un poco a reflexionar y a conversar un poco hoy sobre esto y sobre diferentes razones que a mí me parecen muy importantes para entender por qué la gente sigue votando izquierda a pesar de todo. Y para empezar, yo quisiera invitarlos a quienes no están al tanto o a quienes no están familiarizados con estos estudios sobre libertad económica, que busquen los informes de libertad económica, por ejemplo, de Heritage Foundation, y que vean cómo en esos informes, en todos esos informes donde se estudia la libertad económica, se encuentra una relación entre libertad económica y entre prosperidad económica. Entonces, a mayor libertad económica haya, pues también la prosperidad económica va aumentando. Y no es cierto, como dicen algunos, que esa libertad económica o que ese capitalismo solo beneficia a los más ricos. Incluso los más pobres de los países con mayor libertad económica viven mejor que incluso, digamos, clases medias de los países con represión. Es decir, incluso la clase más pobre, los más necesitados, viven mejor en los países con mayor libertad económica. Entonces, con todas esas pruebas, habiéndolos invitado, vamos a pasar a reflexionar sobre varios asuntos, como les decía. Lo primero que hay que admitir y que hay que aceptar, y esto para mí, digamos que al principio o durante mucho tiempo me costó trabajo entender, pero creo que para mí ya es algo que he aceptado en este momento de mi vida, y es que por defecto la gente que no tiene mucho interés en política o que no se educa mucho en política o que no está muy atenta a las cosas de política, tiende a evitar la derecha o tiende a evitar, digamos, aquellos líderes que abiertamente se llaman de derecha o que abiertamente se llaman conservadores. Es decir, normalmente cuando una persona no ve las noticias, no está muy atento a eso, lo que escucha de política o lo que le viene constantemente tiene que ver con una propaganda que durante mucho tiempo se ha construido, digamos, en los ambientes de cada país en contra de los conservadores, en contra de la derecha. Entonces, digamos, esa persona que en general no se preocupa mucho por estos asuntos que no estoy, digamos, criticando ni haciendo aquí ningún juicio de valor, cada quien verá en qué dedica su vida, pero esa persona tiende a guiarse por esas, digamos, concepciones o esas, digamos, ideas populares que hay de que la gente de derecha es mala, es elitista, no quiere a los pobres. Entonces, muchas de esas personas despistadas, que en muchos países son millones, en algunos países son la mayoría, pues tienden a evitar la derecha. Y eso es una tristeza. Y viene de años de propaganda de la izquierda, de años de propaganda de la izquierda haciendo creer que la derecha,
que los conservadores, que la gente que promueve el capitalismo es gente mala, que la gente que se sitúa en la derecha son egoístas, que no quieren el bien de los demás, y otros tal vez no lo hacen porque de verdad crean que eso es así, sino porque simplemente quieren evitar el estigma, y la gente en general suele, digamos, imitar a los demás porque quiere encajar. Y también hay ese concepto de espiral del silencio, donde la gente simplemente se va callando y no quiere pelear y no quiere, digamos, desagradar a los demás. Y eso termina en que por defecto la gente desinformada evita, por lo menos evita decir que es de derecha o evita votar de derecha o evita asociarse con estas ideas. Y eso es un problema muy grande. Por eso es que es importante, digamos, esa labor de socialización, esa labor de hablar, esa labor de no avergonzarse y decir claramente las ideas que uno tiene, de explicar, que es más o menos una labor pedagógica, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos una gente desubicada que simplemente no quiere ser tildada de racista, no quiere ser tildada de homofóbica, no quiere ser tildada de elitista, no quiere ser tildada de malos, porque al fin y al cabo eso es lo que hacen, tildar a la gente que es de derecha como los malos, y a la gente que es de izquierda como los buenos. Tenemos eso por un lado que ya es bastante, a mí me preocupa bastante eso, pero como digo, viene de una labor de décadas de propaganda de la izquierda. Ahora, otro asunto tiene que ver, y esto ya pasando más a la gente que de pronto sí intenta por lo menos estar al tanto de ciertas cosas, sí intenta ver las noticias, intenta más o menos como educarse de algunos de los personajes que hay en política, y es la forma en la que habla la izquierda. La izquierda habla muy lindo. La izquierda habla muy lindo, yo creo que principalmente porque ellos mueven emociones. El ser humano en general es movido por emociones. Al ser humano le encanta emocionarse y la izquierda habla con emociones. Habla con emociones porque así mueve a la gente y convence a la gente, pero también habla con emociones porque si hablara con datos le iría muy mal, porque datos no tienen, como digo, es que todos los países socialistas han terminado mal, no hay ningún país socialista exitoso. Y si usted está viendo este video y cree que los países nórdicos son socialistas, pues eso da para otro video, pero le, le adelanto que no, los países nórdicos no son socialistas, los países nórdicos en su columna vertebral y en sus medidas más importantes tienen medidas muy liberales y permiten el florecimiento de la economía. Ese es un mito que se ha inventado la izquierda y lo invito a que busque datos sobre esto, datos. Entonces, no ha habido ninguna, en la historia no ha habido ningún país, ningún ejemplo de que el socialismo funciona y trae prosperidad y alegría y felicidad a la gente y que se ha mantenido durante los años. Todo lo contrario, lo que hemos visto es una y otra vez como el socialismo, la desembocadura lógica es la pobreza, la miseria, también la destrucción del alma, porque en condiciones de pobreza y en condiciones de miseria pasan muchas cosas y el alma también se degrada en muchas personas. Entonces, no tienen datos y por eso recurren a emociones y ese es un problema muy grave porque entonces lo que vemos es una discusión en dos niveles diferentes, mientras que las conservadores o la gente de derecha, o digamos que la gente que no es de izquierda, en el ámbito político habla de propuestas, habla de datos y tiene que basar, digamos, sus propuestas en realidad. La izquierda no necesita basar sus propuestas en realidad, porque simplemente no tiene problema en mentir, no tiene problema en mentir, no tiene problema en simplemente hablar de cosas bonitas y prometer cosas bonitas a la gente. Y ese es un problema que tiene, digamos, muchas ramas, ¿no? Y que dependiendo de cada subasunto, yo diría que se puede articular una nueva estrategia. Es decir, la derecha tiene que hablar con sentimientos, yo creo que absolutamente sí. La derecha tiene que emocionar, absolutamente sí. La derecha tiene que copiar a la izquierda en ciertas tácticas referentes a este estilo de comunicar, absolutamente que sí. Ahora, la derecha tiene que copiar a la izquierda en mentir constantemente y en no basarse en hechos, no.
eso no lo debe hacer nunca. Creo que cuando se trata de eso, entonces ahí la estrategia tiene que ser desmontar una a una las banderas de la izquierda. Cuando, por ejemplo, la derecha no puede prometer que a todo el mundo le va a dar casa, carro, educación y todas las cosas que promete la izquierda. No puede prometerlo porque alguien decente y alguien que efectivamente sepa cómo funcionan las cosas de un país sabe que eso es inviable, que eso no se puede hacer y que si en algún momento se puede dar subsidios a todo y mantener a todos con ciertas cosas básicas, eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, no puede prometer eso. No debe caer en las mentiras y no debe caer en promesas falsas. Pero entonces, en ese sentido, sobre estas cosas, lo que sí tiene que hacer la derecha en ese momento es explicar por qué esas propuestas no son viables y por qué esas propuestas no terminan en prosperidad para las personas y mostrar los ejemplos y mostrar como una y otra vez esa idea de que el Estado puede darlo absolutamente todo, que ya digo, yo aquí estoy hablando de izquierda a izquierda, no estoy hablando de ese centro, por decirlo de alguna forma, centro que para algunos podría ser derecha suave o centro que para algunos incluso podría ser un poquito más tirado hacia la izquierda, que simplemente dicen, bueno, en algunas cositas hay que dar subsidios. Eso sí se puede mantener, es decir, eso más allá de lo que a mí me guste o no me guste, los estados en general funcionan así, algunos con más y otros con menos, pero sí se subsidian ciertas cosas. Pero cuando se promete a la gente darle absolutamente todo, eso simplemente termina fracasando, porque alguien tiene que pagar las cosas. Si se ofrecen cosas gratis, alguien paga eso. Y si a la gente se le paga por no trabajar, cada vez más gente va a dejar de trabajar. Es decir, hay personas que tienen trabajos que los hacen porque les motiva, porque les encanta, y esas personas, incluso si no les pagaran, seguirían haciendo eso. Pero esas personas son muy pocas en el mundo. La mayoría de las personas en el mundo entero se levantan todos los días a trabajar porque gracias a eso tienen un sueldo y con ese sueldo pueden comprar las cosas que quieren, pueden viajar, pueden visitar a su familia, pueden hacer las cosas que quieren. Entonces, la motivación es ese sueldo. El panadero no hace pan porque quiera alimentar al mundo entero y calmar el hambre de todas las personas que cada mañana nos comemos un pan. El panadero hace pan porque le van a dar dinero a cambio. El dinero mueve el mundo en ese sentido. Entonces, y eso no se trata de ser, de simplemente, de solo pensar en dinero. Se trata de entender cómo funcionan el intercambio de las cosas y cómo funciona, digamos, la economía real, ¿no? Eh, Antes, tal vez, para que la gente entienda que esto sigue siendo así, antes la gente podía cambiar un trabajo por otro porque no había moneda, porque no había dinero, pero ahora sigue siendo lo mismo, solamente que hay un medio de intercambio, pero necesitamos cosas a cambio de nuestro trabajo. No vamos a trabajar gratis porque no podemos, porque no podríamos mantenernos, porque no tendríamos con qué solucionar nuestras situaciones básicas. Entonces, la gente necesita trabajar para conseguir sus propias cosas. Si alguien les promete que les va a dar todo gratis, eso simplemente es una mentira. Y en ese sentido, pues la derecha tiene que hablar de eso, la derecha tiene que denunciar a la izquierda sobre que eso es una mentira, sobre que eso simplemente es un engaño y que si de verdad quieren hacerlo, pues están perdidos porque eso va a terminar mal y ha terminado mal en todas las partes en las que se ha hecho. Entonces, esa forma de hablar de la izquierda con emociones, dependiendo de qué tema se esté tratando, es una buena estrategia o simplemente la izquierda tiene que abordarla de otra forma. Pero definitivamente la derecha tiene que abordarla de otra forma. No puede caer en mentiras ni, por supuesto, caer en promesas falsas. Pero definitivamente sí, la forma de hablar de la izquierda conmueven a mucha gente y hace que mucha gente termine votando por ellos porque hablan simplemente de intenciones. Que una cosa son las intenciones y otra cosa son los resultados. La gente tiene que basarse en resultados. Hay intenciones muy bonitas, hay gente que tiene intenciones muy bonitas, pero el mundo real no funciona con intenciones, el mundo real funciona con hechos.
Lo que hay que ver es qué hicieron los países prósperos para llegar a donde están en este momento. ¿Cómo hicieron? Y el camino de todos los países prósperos ha pasado por aumentar su libertad económica. Y cuando digo aumentar su libertad económica, para la gente que no está relacionada con estos términos, eso puede parecer muy vago. Aumentar la libertad económica pasa porque la gente tenga libertad para ejercer sus actividades económicas diariamente, es decir, y bueno, acá hay un montón de mitos que la izquierda ha impuesto y ha dejado por años. Entonces, que la gente pueda fácilmente abrir una empresa, por ejemplo. Eso es fundamental para el desarrollo de un país. Vamos a pasar entonces ahora sí al tema de economía, ya que estamos hablando de eso. El tema de la economía, digamos que tanto la economía como las cuestiones de que vamos a hablar después sobre la cultura y sobre esta nueva izquierda, por llamarlo de alguna forma, eh, están muy relacionadas con la forma de hablar y con la forma en la que se presentan las cosas. A veces las cosas son de una forma y la gente incluso puede percibirlas de otra forma. Es decir, esto simplemente para hacer una aclaratoria, que la economía es fundamental, pero a veces incluso el poder del lenguaje y de las emociones que utiliza la izquierda hacen que se distorsione la realidad. En Chile, por ejemplo, Chile durante mucho tiempo fue uno de los países más prósperos de Latinoamérica, un país que incluso competía con países europeos en ciertas categorías. Y aún así, la izquierda chilena logró hacer creer a muchos chilenos que ellos la estaban pasando mal. Hoy acá en Estados Unidos vemos un intento similar, pero digamos que al revés. Hoy acá en Estados Unidos vemos gente que está lidiando con la inflación a diario. Hay productos en este país que han subido 40%. eh, Hay gente que tiene que en las noches hacer Uber porque no le alcanza el trabajo. Es decir, la gente está viendo lo que le está pasando en materia económica, está viendo la diferencia que tenía en materia económica de la situación que tiene ahora a la situación que tenía cuando Donald Trump era el presidente. Y eso se ve en todas las encuestas. La principal preocupación de los americanos en este momento es la economía. Sin embargo, la campaña del presidente Biden incluso ha puesto Bidenomics, que así lo han llamado. Bidenomics es como ellos han llamado al conjunto de políticas económicas que el presidente Biden ha puesto en marcha durante su gobierno. Y lo han puesto como una de sus, digamos, columnas de campaña, como una de sus ideas que más promueven y mienten una y otra vez. El presidente Biden ha dicho muchas veces que cuando él llegó a la presidencia, Donald Trump le dejó la inflación más del 9% y eso no es cierto, no es cierto. Miente sistemáticamente y continúa diciendo esa mentira. Entonces, con la economía, digamos que hay, una cosa es lo que es. Y también está muy relacionado con cómo se expresan las cosas y con la comunicación de la que hablábamos anteriormente, que también es muy importante. Pero respecto de la economía, para muchas personas el miedo a la incertidumbre es un asunto muy importante a lo largo de sus vidas y es un asunto que determina sus votos. La mayoría de las personas, yo creo que no hay una persona que no tenga miedo a la incertidumbre. Eso se puede mirar en diferentes aspectos, pero pues ahorita estamos hablando de economía, pero en general los seres humanos tienen miedo a la incertidumbre, miedo a qué va a ser de su vida en un futuro, miedo a qué cosas van a conseguir, qué cosas no van a conseguir. Muchas personas se pasan la vida pensando, ¿y si me quedo sin trabajo? ¿Y si mi familia no me puede ayudar? ¿Y si me quedo sin familia? Todos los problemas que un ser humano puede tener. Hay gente que se pasa la vida pensando sobre los imaginarios problemas que pueda tener y resolviéndolos en su cabeza. Entonces, el miedo a la incertidumbre es puede ser una motivación o puede ser un obstáculo que tienen las personas. Y es utilizado, digamos, relacionado con esta parte económica, es utilizado fuertemente por la izquierda. Y es ahí donde la izquierda le promete a la gente
que si usted se queda sin empleo, es el gobierno el que tiene que darle a usted un subsidio, que si usted no tiene con qué pagarle a sus hijos, es el gobierno el que les tiene que dar la educación gratuita, que si usted es joven y no tiene cómo ir a la universidad, es el gobierno el que le tiene que pagar la universidad. Y entonces mucha gente con ese miedo a la incertidumbre quiere tener como esa figura paterna de cuando éramos niños y sabíamos que nuestros papás eran los encargados de la economía y que no nos iba a faltar nada porque ellos trabajaban, y reemplazar esa figura de papá por la figura del Estado, de un Estado que lo va a dar todo y un Estado que va a estar siempre ahí. Para algunos esa comparación es más, eh, si usted es religioso, sería algo así como, y esta es una frase que muchas veces izquierdistas muy famosos han dicho, reemplazar, y lo han dicho incluso como estrategia política, que es reemplazar a Dios por el Estado. Es decir, cuando uno es creyente, uno cree y tiene la certeza de que el día de mañana va a estar bien porque Dios lo ayuda, que usted va a tener trabajo porque Dios lo ayuda, que si en algún momento se queda sin trabajo, usted tiene la certeza de que le va a pedir a Dios y Dios lo va a ayudar a usted, y que si tiene alguna dificultad, es Dios el que va a estar con usted. Claro, usted se tiene que esforzar y tiene que hacer las cosas, pero Dios va a estar con usted. La izquierda más radical, el socialismo más radical ha intentado que ese Dios sea reemplazado por el Estado. Yo recuerdo una historia que cuenta el senador Ted Cruz en su último libro, que se llama Unwoke, y él dice que cuando era la época de Hugo Chávez perdón, cuando era la época de Fidel Castro en Cuba, recordemos que su familia es de Cuba, su papá es de Cuba, su tía, de la que él habla mucho, también es de Cuba. En las escuelas, lo que hacía Fidel Castro, una de las cosas que hacía digamos, policías y su gente que iba a adoctrinar a los niños desde pequeños era, entraba uno de sus agentes, por decirlo de alguna forma, entraba al salón de clase y le decía a los niños, cierren los ojos y pídanle a Dios que les dé un dulce. Los hacían a los niños cerrar los ojos y pedirle a Dios que les diera un dulce. Luego les decía, abran los ojos. Bueno, no había ningún dulce en las mesas de los niños. Y luego les decían, cierren los ojos y piensen en que Castro y la revolución les va a dar un dulce y pídanle el dulce. Luego estas personas repartían los dulces y les hacían abrir los ojos a los niños y les decían, ven cómo el castrismo, Fidel Castro, el líder supremo y la revolución les provee lo que ustedes piden y lo que ustedes necesitan. Y este ejemplo es muy claro porque, digamos, es la forma de mostrar eso que de décadas atrás ya los socialistas más extremos habían planteado de reemplazar a Dios por el Estado. Y es decirle a la gente, ustedes son unos desvalidos, ustedes no pueden por su propia cuenta, Dios no existe, olvídense de Dios, lo único que ustedes tienen es el Estado y nosotros les vamos a dar todo. Mucha gente que, digamos, no lidia bien con sus problemas de ansiedad, que no lidia bien con sus problemas de manejar este miedo a la incertidumbre. Mucha gente que tiene esto, pues simplemente cae en estas cosas, simplemente cae en las propuestas de esta izquierda y plagada de miedo, pues vota por aquel que le promete que le va a dar todo. Pero la realidad es que, como ya hemos dicho antes, eso no funciona. Y les hago una pregunta, por ejemplo, práctica. A ver, ¿quién tiene más seguridad? Una persona, vamos a hablar de dos personas de clase media, de clase media que tienen un trabajo todos los días, se levantan, llegan al trabajo a las 8, salen a las 5, dependen del sueldo cada mes, no tienen un ahorro. Hay mucha gente que simplemente vive de lo que se le paga cada mes y si un mes no hay sueldo, tiene un problema grande. Entonces, esa persona en Estados Unidos, esa persona en un país socialista como Venezuela, donde el chavismo, Hugo Chávez hizo todo el desastre que hizo y ahora lo sigue haciendo Maduro. ¿Quién tiene más seguridad? Pero en Venezuela, recuerden ustedes que Venezuela socialista, por supuesto, que promete todas esas cosas, que promete que es el Estado el que va a dar absolutamente todo y que la gente va a tener esa seguridad y, digamos, ese reemplazo de Dios por el Estado.
¿Quién tiene más seguridad? ¿Esa persona de clase media en Venezuela o esa persona de clase media en Estados Unidos, donde el Estado no le promete a usted que le va a dar todo? Estados Unidos es un país, claro, esto se ha ido menguando y se ha ido afectando al pasar de los años, pero Estados Unidos es un país conocido porque es un país donde usted trabaja duro y consigue las cosas, pero tiene que trabajar, tiene que trabajar. ¿Quién tiene más seguridad? La persona que vive en Estados Unidos, donde no le prometen que le van a dar todo, pero sí le prometen que usted va a poder conseguir un trabajo porque hay libertad económica. O la persona de clase media que vive en Venezuela, donde el Estado le promete todo, pero es que no le puede cumplir porque económicamente eso es imposible garantizarle a la gente todo. Bueno, yo creo que es muy claro que quien tiene mayor seguridad es una persona en Estados Unidos, que si a esa persona de clase media mañana la echan de su trabajo, así ella no tenga ahorrado porque el sueldo no le alcanzaba para seguir, esa persona muy fácil puede conseguir un nuevo trabajo en este país. Y seguramente le va a tocar duro y le va a tocar trabajar duro, pero tiene trabajo. Una persona en Venezuela no le queda fácil conseguir trabajo, no le queda fácil manejar todos los problemas económicos que hay. El Estado le puede haber prometido todo, pero es que no consigue las cosas, porque el desastre económico del socialismo acaba con el aparato productivo, acaba con los incentivos. Entonces, esa trampa de los socialistas, de que les van a prometer, de que les van a dar todo y que les van a asegurar todo, es simplemente promesas, no son hechos. Y repito, no digo yo que un Estado no pueda dar ciertos subsidios, pero los subsidios tienen que ser momentáneos, temporales y tienen que ser focalizados. Los subsidios no pueden ser a todo el mundo, porque se le va a dar subsidios a gente que tiene para pagar, a gente que tiene las posibilidades de pagar ciertas cosas, eh, porque se van a dar subsidios para siempre. Mm, Eso incentiva la pobreza. Cuando a la gente se le dice, si gana menos de tanto, entonces siempre va a tener un sueldo gratis, digamos, garantizado, ¿cierto? Subsidio garantizado. Pues mucha gente simplemente se queda cómoda con ese sueldo y nunca va a intentar salir adelante y nunca va a intentar hacer nada. Eso no está bien. Y económicamente no es posible, repito, una y otra vez que esto se quede grabado, no es posible darle de todo a todo el mundo. Simplemente eso no se puede. Entonces, esa parte económica es muy importante, yo creo que fundamentalmente por eso del miedo a la incertidumbre. Y con ese miedo a la incertidumbre, pues la izquierda y los socialistas lo que hacen es prometer absolutamente todo, que en realidad no lo pueden cumplir. Y la seguridad en realidad está en la libertad económica, está en un país próspero donde la gente, donde haya empresas y la gente pueda trabajar. Y esa visión que ha hecho el socialismo de intentar presentar al Estado como un dios de las cosas más dañinas que pueden haber. Eh, para los que son creyentes y para los que no, pues para que reflexionen la gente, que siga creyendo en Dios, que siga creyendo que es Dios quien lo sostiene. El Estado no es quien sostiene a nadie ni puede hacerlo. Ahora vamos al último elemento que yo creo que es importante analizar, eh, y que tiene que ver con, es una respuesta de la izquierda y de la política a, digamos, unas nuevas realidades que ha tenido el mundo a través del desarrollo que ha tenido por cuenta de precisamente de la libertad económica y el capitalismo, porque también les invito a que vean esa gráfica en la que se ve cómo es la prosperidad o el nivel de riqueza antes del capitalismo y después del capitalismo. El mundo ha tenido un gran avance en tantas cosas, pero gracias al capitalismo. Entonces, cuando eso ha ido pasando en ciertos países, en muchos países de Occidente, la gente y las sociedades han alcanzado tal nivel de prosperidad que la cuestión económica ya no les importa porque ya tienen todo asegurado y lo que tienen, de hecho, muchos entonces es demasiado tiempo libre para pensar en otras cosas y para hacer otros debates y para preocuparse por otras cosas. Entonces, lo que vemos es lo que hemos visto en los últimos tiempos, aunque esto no es nuevo, pero digamos que hace poco ha generado más popularidad y ha llamado más la atención. Es esa nueva izquierda, bueno, que algunos llaman nueva izquierda, que en vez de concentrarse en la economía, se concentra en otros aspectos. Se concentra, por ejemplo, en el género o en el sexo, como ustedes lo quieran poner. eh,
se concentra en la raza, tratando de decir que hay un enfrentamiento entre razas y que hay un problema entre razas, se concentra también en una pelea o supuesta pelea entre los dos sexos, hablar de feminismo, hablar de machismo, en algunos países el indigenismo y digamos estos fenómenos que están más asociados a otras cuestiones ya culturales, a otras cuestiones relacionadas con la cultura, relacionadas con estas, digamos, nuevos sujetos revolucionarios, como lo llamó la izquierda. Si la gente ya no se va a preocupar por la economía, o si la gente ya tiene, digamos, las cosas aseguradas, si la gente lo que quiere es ser contratado por la multinacional grande y ese obreros del mundo unidos que dijo Marx ya no tiene sentido. Entonces, ¿con qué los emocionamos? Se preguntó la izquierda. Y pues la respuesta vino a pasar por estos asuntos que en realidad están basados en un mismo asunto que tiene que ver con la frustración, ¿no? La izquierda siempre ha sabido capitalizar muy bien los miedos y la frustración. Yo les hablaba antes, digamos, de ese miedo de no tener las cosas aseguradas en la parte económica y cómo lo han capitalizado. Yo creo que con estas cosas del feminismo, de la ideología de género, lo que han hecho es un poco capitalizar las frustraciones de muchas personas, las frustraciones digamos, los problemas personales que mucha gente tiene para convertirlos en una motivación política y para decirle a la gente que ellos no están bien por culpa de un modelo político, porque esto realmente parece que no tuviera nada que ver con política o algunos líderes de izquierda lo pintan como si simplemente quieren ayudar a las mujeres, quieren ayudar a los afros, a los hispanos, a las minorías, pero en realidad todo desemboca en política. Entonces, por eso es que vemos, digamos, que estos discursos empiezan diciendo queremos ayudar a las mujeres y terminan diciendo, pero la única forma de ayudarlas es cambiando el sistema económico y acabando con el capitalismo que hace que las mujeres ganen menos que los hombres, cuando es gracias al capitalismo que las mujeres pudieron entrar en la vida laboral y pudieron alcanzar el nivel de prosperidad que tenemos ahora, donde las mujeres pueden ganar lo mismo o más que los hombres, dependiendo de la carrera en la que estén. Entonces, al final sí que se trata de economía, al final sí que tiene que ver con economía y con política. Mm, estas cosas creo que son particularmente dañinas porque a muchas personas terminan ya dañándolas de manera sentimental, dañando el alma y dañando, digamos, los principios y los valores. Esta es una izquierda para mí mucho más dañina porque ataca los valores de las personas. Es decir, para mí es mucho más fácil explicarle a una persona cuestiones económicas y por qué, según los datos, la libertad económica en los países más capitalistas tiene mayor prosperidad, que digamos tratar por ejemplo, ayudar o hacer cambiar de opinión eh, a una persona que está llena de odio, que cree que la otra raza es su enemiga, que cree que está mal por cuenta del otro sexo, que cree que está mal por cuenta de que las otras personas la han oprimido y que se siente una víctima completa todos los días de su vida. ¿Qué decir de los daños, digamos, que esto está ocasionando incluso en niños? Y me refiero particularmente a cuestiones como la ideología de género. Acá en Estados Unidos se han hecho cirugías a niños, se hacen cirugías a niños en ciertos estados, se les da bloqueadores hormonales. Ese es un daño que es irreparable, física y también mentalmente, probablemente. Habrá personas que se recuperan de eso, pero es un daño muy difícil porque es una cuestión ya que tiene que ver con digamos, la persona, con cosas muy diferentes a simplemente la parte económica. Por eso para mí esta nueva izquierda es una izquierda mucho más dañina y es una izquierda que se ha apoderado o que ha sacado provecho, como digo yo, de las frustraciones, de los problemas, de las inseguridades, de la falta de autoestima que tienen muchos jóvenes o también de las buenas intenciones, porque yo conozco mucha gente y eso hay gente que me lo
que me rebate esto. Y hay gente que dice que todas las personas que son socialistas o de izquierda extrema son malas. Yo conozco mucha gente que es muy de extrema izquierda y es buena y de verdad quiere ayudar y de verdad cree que de verdad existen todas estas que los blancos odian a los negros, que los hombres odian a que las mujeres están mal por culpa de los hombres. Yo conozco gente que es buena y tiene buenas intenciones, pero está confundida con todo esto. Entonces, es muy triste para mí ver cómo la izquierda ha capitalizado, digamos, esas buenas intenciones, también la debilidad de algunas personas o las tristezas, las frustraciones de algunas personas para terminarlo en una cuestión política. Y con eso, pues termino mi último asunto con el que quería reflexionar y que creo que todas estas cosas son, digamos, diferentes asuntos que terminan contribuyendo a que la izquierda, a pesar de todos los daños que ha hecho, siga consiguiendo votos. Y repito que me he referido fundamentalmente a una izquierda bastante fuerte, que yo sí reconozco, porque hay veces la gente suele tildar de izquierda todo y no todo es izquierda. Una cosa es que nosotros quisiéramos, o por lo menos yo quisiera mucha libertad económica. Abiertamente soy conservadora y eso es lo que defiendo, pero sí reconozco que hay, digamos, centro o centro izquierdas que no son tan dañinas y que no van a terminar acabando con un país. Eso existe y eso es cierto. Y hay gente que te dice, bueno, pero es que mira, este señor, por ejemplo, no acabó con el país, eso es cierto. Pero abrirle la puerta a estas cosas y permitir que estas cosas, vayan avanzando es un riesgo muy grande. Y ya cuando se le abre la puerta a socialistas como los de Venezuela, como los de Cuba, pues ya es muy difícil reparar un país así. Bueno, nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por haberme acompañado hoy.